Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con el padre Luis Obando, sacerdote jesuita. Y dejamos antes de la pausa pendiente el tema, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen fe, con aquellas personas que no tienen una creencia religiosa pues orientada hacia el catolicismo o hacia la iglesia cristiana? ¿Qué pasa con la gente de otras confesiones? ¿Cómo encajan en todo este cuadro, en todo este modelo que nos estás presentando? Dos cosas. La primera, nosotros tenemos una sola vocación, o sea, hacia dónde caminamos, y eso se traduce en, ¿no?, como en dos recorridos distintos, pero que se entrelazan. Todos nosotros estamos llamados, según Jesucristo, a ser hijos y hermanos. El día de mañana, cuando nosotros vivamos con Dios, que ojalá sea lo más tarde posible, que tengamos que volver a Dios de donde salimos, pues allí nos encontraremos viviendo esta realidad. Nosotros aspiramos a vivir la fraternidad y la filiación. Eso es el mensaje de Jesús. Dios nos quiere hijos y Dios nos quiere hermanos. Eso que está en el futuro, hacia allá caminamos nosotros, sin embargo le habla a nuestro presente. En el caso venezolano también, cómo no. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos como hermanos y como hijos, no obstante las dificultades que ello implique. Esto, además, quiere decir que Dios nos ve mayores y mejores de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos e incluso somos. Entonces, si mi medida actual es esta, la realidad dice que esta es mi estatura, sin embargo, Dios tiene la capacidad de verme mejor, de verme mayor. Y la invitación es a que yo llegue a la estatura que Él quiere para mí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si eso es así, si eso se acepta en principio, la llamada es a que nosotros seamos más y mejores personas, con lo que el término implica que lamentablemente no podemos ahondar. Esto no requiere de una creencia, o sea, nosotros tendemos a confundir la fe con las creencias. Entonces, una cosa es que yo profese una fe determinada y otra cosa es que yo tenga una serie de creencias determinadas. Por ejemplo, yo tengo fe en Dios, tal y como me lo muestra Jesús, y parte de mis creencias me hacen a mí decirle al Papa, Santo Padre. Bueno, eso es una creencia que me pertenece a mí y que yo vivo devotamente, pero que no todos están obligados a vivirla. Entonces, vuelvo a lo anterior. Si en la Biblia aparece que por sus frutos los conocerán, entonces nosotros tenemos que abrir un poco más el espectro y darnos cuenta que hay gente en este mundo con las cuales también convivimos nosotros, que no obstante no tener ni nuestra fe ni nuestras creencias, van dirigidos a lo que nosotros sí consideramos es el proyecto de Dios. Bienvenidos sean. Claro, pero no se puede, y de hecho no se confunde esa creencia con la fe, o no se confunde en muchas oportunidades incluso la manera de manifestar esa creencia con lo que nosotros pensamos, o se confunde con el Dios en el cual creemos y terminamos dándole más peso al rito o más peso digamos, a esa manifestación cultural que al propio concepto de Dios. Totalmente de acuerdo, y ahí comienzan los problemas. Cuando empezamos a confundir los términos. Mucho se dice que en Venezuela pues se han perdido los valores, que lo que antes era bueno pues ya ahorita no le damos importancia, o cosas que antes considerábamos malo ahora ha pasado a ser parte de la cotidianidad y entonces lo vemos como normal. Desde la visión como pastor, como sacerdote, ¿cómo estás viendo ese tema de los valores? Y si hay algo que recuperar o simplemente hay que vivir los tiempos en los cuales nos está tocando vivir como son. Sí, no, yo diría muy al contrario, precisamente por lo que percibo. Me permito un pequeño ejemplo. Yo de mecánica no sé absolutamente nada, o sea, yo al carro únicamente sé ponerle la gasolina, todo lo demás lo dejo en manos de otros. Pues sucede que un buen día el carro tenía un solo litro de aceite. Y los mecánicos se asombraron de que no se fundiera el motor. Y yo les decía, pues el motor es muy bueno, porque si rodó así durante 2 semanas, imagínate tú la calidad del mismo. Creo que el ejemplo vale también para nosotros. Te he dicho anteriormente, fuera de las cámaras, que parte de mi trabajo tiene que ver con nuestros estudiantes jesuitas fuera de Venezuela. Eso me coloca a mí fuera del país en no pocas ocasiones.
Cuando ambientes y sectores de otros países se enteran de mi condición de jesuita y venezolano, inmediatamente se abre un pequeño espacio para conversar sobre la situación del país. Increíble para muchos, increíble. Y yo siempre coloco el mismo ejemplo. Tomo la servilleta de la mesa y digo, esto en Venezuela no lo hay. Si lo hay, cuesta mucho. Y si lo hay y cuesta mucho, también hay que hacer una cola de hasta 2 y 3 horas por esto, por este bien que nosotros utilizamos, ¿no? Y lo desechamos inmediatamente. Para la situación que nosotros estamos viviendo y que aquí efectivamente todavía impere el sentido común, creo que tiene que ver con los valores que nosotros poseemos y que son muchos y que hay que reforzar y que hay que sacar a la luz. O sea, tenemos mucho más valores de los que la gente declara y suele decir casi como un eslogan, ¿no? Totalmente. No sé si estarás de acuerdo o no, pero creo que la cosa va por allí. No, bueno, incluso uno tiende yo soy un gran defensor de la palabra crisis. Además, yo creo que las crisis son grandes momentos que lo que hay que hacer es aprovecharlo, ¿no? Y crisis comienza desde que nos salen los dientes hasta que pasamos por la adolescencia, hasta cualquier problema económico que en un momento determinado podamos tener. Y uno más bien lamenta que en ocasiones caigamos en la tentación de querer huir permanentemente de las crisis en lugar de vivirlas, de afrontarlas y de sacar lo mejor de ellas, ¿no? En ese sentido, hoy el venezolano es mejor persona que antes de que comenzara todo este barullo, o incluso nos reconocemos como nación mejor que lo que éramos antes. Sí, yo creo que en momentos críticos el venezolano saca a relucir, a mi juicio, prevalentemente su condición de héroe. Y dentro de esa crisis también se vive nuestro hecho de ser villanos. Entonces, iba a lo segundo también de tu pregunta anterior. Fíjate, en la Biblia aparece en boca de Jesús nada menos y nada más que todos los pecados serán perdonados, menos el que peque contra el Espíritu. ¿Okay? ¿Cómo entiende uno esa frase? Anteriormente ha habido algo, ¿no? A manera de relato, que es lo que lleva a Jesús a hacer semejante afirmación. Y es que él ha curado a un endemoniado. Entonces, gente que le adversa critica diciendo que él curó a Belcebú con la fuerza de Belcebú. Y entonces, bueno, palabras más, palabras menos, Jesús dice, todos los pecados serán perdonados, menos aquel que atenta contra el Espíritu. ¿A qué vengo con eso? A que si bien es cierto que yo considero que los valores positivos nuestros son mucho mayores que los negativos y que estos salen a relucir especialmente en épocas de crisis, también es cierto que entre nosotros hay valores negativos que son promovidos y vendidos como positivos. Uno de ellos es la corrupción, en todos sus niveles, en todos, absolutamente en todos. Entonces nosotros pecamos contra el Espíritu cuando a lo malo lo llamamos bueno y cuando lo bueno lo llamamos malo. Bueno, incluso creo que era Hannah Arendt que hablaba de que peor que el mal era la mezcla del bien y el mal. Eso era todavía mucho peor, ¿no? Cuando se empezaban a mezclar conceptos y a ver como bueno y malo cualquier cosa, ¿no? Y allí, entonces, donde se pide, una vez más, traigo el agua de mi parte, ahí es donde se pide muchísimo discernimiento, como nos enseñaba Ignacio de Loyola. Discernir es separar. O sea, nosotros agradeceríamos si Dios hablara directamente, pero Dios cuando habla Él y otras voces. Habla la propia voz, habla la voz del entorno y habla la voz del mal. Entonces, como todos hablan al mismo tiempo, es necesario discernir para ver efectivamente cuál de todas estas voces es la de Dios y qué es lo que nos está pidiendo. Pero fíjate que incluso con relación a lo que son esos valores o las creencias o los principios que tenga una persona, cuando alguien defiende con vehemencia los valores en los cuales cree y que considera que son positivos, en no pocas oportunidades es calificado de radical, es calificado de intransigente, es calificado de poco flexible, de no querer escuchar a los demás. ¿Dónde está el límite entre yo tengo unos valores y los defiendo con todo mi ser y soy intransigente, soy excesivamente rígido y no soy capaz de comprender al otro? O sea, a mí me parece que los valores se siembran. Entonces los valores se siembran. ¿Y qué significa la siembra? Si te quedas con la imagen, que teniendo en puño la semilla de aquello que es valioso para mí, yo lo lanzo. Y una vez lanzado hay que dejarlo que siga su proceso.
Entonces, efectivamente, lo que puede empezar en muy buen término puede acabar, ¿no?, con un mal final. Por eso, porque entonces lo que en principio se presenta como bueno, tu intransigencia sencillamente lo distorsiona. Y la intransigencia no es un valor. La radicalidad no es la convicción es otra cosa. La convicción es otra cosa. Y la convicción se juega, siguiendo la imagen, en el hecho de que si es, lo digo como cristiano, de Dios, eso crece. Eso crece. Entonces, ¿dónde está la convicción? En que yo pondré todo de mi parte para que eso sea así. Para que eso sea así. ¿Dónde viene la posibilidad de que tú compartas el valor que yo quiero transmitirte en el fruto que se dé? Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso seguimos conversando acerca de este tema y de lo que implica el ser venezolano hoy, lo que implica incluso esos valores que están muy adentro de nosotros y que afloran en muchas oportunidades precisamente en los momentos de crisis. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Análisis Venezolano y conversando con el padre Luis Obando, sacerdote jesuita. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Mi gente, lo que dicen, ¿cuándo tocan en Miami? 3 de julio, 12. Gracias a los panas de Showtime por llevarnos. No se lo pierdan. 3 de julio, mujer. 3 de julio, anótalo, váyalo. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014, todoterreno familiar, 42,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $239 al mes. Toyota Corolla 2014, económico, duradero, 37,000 millas. Un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $215 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines.